Bueno, siempre es una alegría tremenda, una alegría muy grande saber que ustedes están del otro lado. Estoy seguro que cada uno de los hermanos de la iglesia van a estar esperando este momento, van a estar esperando esta conexión, y para mí es un tiempo de disfrutar mucho, aunque con muchos nervios, ¿eh? No estoy acostumbrado, por lo general siempre me paro delante de la congregación, ahora hay que pararse delante de una cámara. Y estamos cumpliendo justamente con esto de cuidarse, es cuidarnos. Yo me quedo en casa, y juntos aquí con Viviana estamos pasando este tiempo bastante difícil. Escuché los otros días, uno de mis amigos me decía, es interesante las cosas que a veces escuchamos, ¿no? Y él preguntaba y decía, ¿ya nos podemos bañar o tenemos que seguir lavándonos las manos solamente? Interesante, ¿no? El tipo de pregunta que la gente formula, porque realmente hay mucha incertidumbre. Y me hizo reír bastante esa frase, ¿no? Hay frases que a veces te hacen reír, hay otras frases que te hacen pensar muchísimo. Y yo estaba leyendo una frase justamente que dice así, miren, trincheras de idea valen más que trincheras de piedra. Lo vuelvo a repetir, trincheras de idea valen más que trincheras de piedra. Es una frase de justamente célebre, ¿no es cierto?, de José Martí. Y cuando hablamos de trincheras, siempre asociamos con guerras, ¿no? Y las trincheras eran usadas en la guerra. Una guerra, pero ¿qué tiene que ver esto, no? Bueno, como dije la semana pasada, estamos en una guerra moderna, pero real. Y contra un enemigo casi invisible, pero muy peligroso. Y las trincheras permitían que la guerra se disputara en frentes estables, situados en territorios de ambos bandos. El objetivo principal era mantener el territorio bajo control para evitar que el enemigo pudiera conquistarlo. Las trincheras se construyeron para conservar el territorio y no perderlo. Los soldados no entraban en batalla, sino que tenían la misión de aguantar y defender su posición. Interesante, ¿no? A veces me vienen así a la mente algunas cosas que aquellos combatientes, ¿no es cierto?, se harían en los distintos bandos. Se formularían preguntas, ¿no? Hasta algunos de ellos tal vez diría, ¿hasta cuándo nos veremos obligados a vivir en estos impopulares agujeros? Otros dirían, ¿hasta cuándo tendremos que esperar para que nos lleguen, nos envíen las raciones necesarias? Y otros dirían, ¿cómo podemos hacer para combatir, pero para combatir con el aburrimiento? Combatir con el aburrimiento. Tiempos de guerra, tiempos difíciles, circunstancias difíciles, crisis difíciles en este tiempo. Las noticias, cada día son horrorosas. Y bueno, estamos esperando ese rayo de luz. Aquellos que más o menos conocemos un poco de drama, de teatro, esto es como estar haciendo el libreto en medio del escenario y toda la gente, pienso que todo en el mundo entero, todos en el mundo entero se preguntarán, ¿y este stop? ¿Y este stop mundial? Stop mundial. Porque adentro de nuestras casas, en nuestros hogares, hay un stop.
Y son como nuestras trincheras. Y a nadie pareciera que le gusta estar encerrado. Ese es el modo de estar en la trinchera. Y ¿saben una cosa? Se habrán dado cuenta por las imágenes que se ven en la TV, aún en nuestras propias ciudades, hay una supresión de circulación. ¡Wow! ¿Y este stop mundial? Miren, las cosas no suceden muchas veces como nosotros las planeamos. Las cosas no suceden cuando los hombres lo deciden. Las cosas suceden justamente cuando Dios lo decide. Y esto me está quedando cada vez más claro. Porque cada uno de nosotros, ustedes, yo, tenemos un interrogante. ¿Y esto qué es? Porque si hablamos de planes, ¿cuántas cosas quedaron interrumpidas? ¿Cuántos planes teníamos allí en el comienzo del año? Hace poquito. Pero no salió, y no va a salir tal vez como nosotros lo habíamos planeado o como nosotros lo habíamos decidido. Y más que nunca llego a advertir quién es el amo absoluto. La semana pasada entramos en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Y yo dije en esa oportunidad que es uno de los capítulos bien extenso. Tiene específicamente 72 versículos. Consideramos la semana pasada los primeros versículos y sacamos una lección maravillosa. Allí un ejemplo de mujer. La mujer que no se guardó nada para ella. Entregó lo más costoso que tenía, pero por un amor genuino al Señor Jesús. Y derramó, ¿se acuerdan? Sí, claro que se acuerdan, aquel frasco de perfume de nardo puro, de un tremendo valor. Lo derramó desde la cabeza del Señor. Bueno, hoy tengo que seguir con este capítulo, y estos últimos capítulos justamente del Evangelio de Marcos son bien importantes, sumamente importantes. Los relatos contenidos en estos capítulos son verdaderamente muy importantes, porque allí, como ahora vamos a ver, vamos a hablar, de la traición, del rechazo, la negación, el juicio, la crucifixión. Pero también vamos a hablar, de la resurrección. En estos últimos capítulos, entonces no los podemos pasar así, porque si nos tenemos que detener. Y hoy vamos a seguir con este capítulo 14 y vamos a considerar algunos versículos que son muy, pero muy importantes. En primer lugar, quiero leer el versículo 1 y 2 del capítulo 14. La semana pasada lo leí, pero lo voy a volver a reiterar. Y dice, 2 días después era la Pascua, capítulo 14 del Evangelio de Marcos. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Damos un poquito vuelta a la hoja y vamos a leer el 10 y el 11. Y dice así, miren, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y decirle uno por uno,
¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y el versículo 26 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Interesante, muy interesante este pasaje. Y acá va a aparecer otro personaje, si ya se dieron cuenta. Judas Iscariote. ¿Cuándo aparece Judas Iscariote? Parece que la única vez que expresa algo y queda documentado es en este capítulo. Cuando empezó a cuestionar, ¿no es cierto? ¿Por qué no se vendió el perfume? ¿Por qué se tuvo que derramar? Hubiésemos sacado tanto dinero con ese perfume. ¡Qué desperdicio! ¡Qué total desperdicio! Y ahí, más o menos, vamos conociendo a este Judas Iscariote. Y la Escritura dice que 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes y levadura, y los principales sacerdotes y los escribas, los líderes religiosos de la época, tenían un plan que no les resultó. No salió como ellos querían. Y no salió como ellos querían porque el plan estaba manejado por Dios, como todos los planes. Y nosotros sabemos que acá, por supuesto, el Señor va a pasar un momento tremendo. Crisis total. Pasaría por la traición, por la negación, el rechazo, por el juicio, por la agonía, por la crucifixión. Terrible ese momento. Pero me pregunto, ¿qué precipitó esa acción de los líderes para ya ir a buscarlo, arrestarlo y ejecutarlo? Y ahí está nuestro personaje, que según la Escritura podemos ver de que se ve que él habría tenido noticias de que estaban viendo la forma de cómo hacerlo, pero tenían mucho miedo, y principalmente porque era la fiesta de la Pascua. Todos los judíos venían a Jerusalén, aquellos que estaban a más de 24 kilómetros, sí o sí tenían que venir, y venían con la esperanza que tal vez llegaba el Mesías. Ahí iba a haber mucha gente, y ellos sabían que había muchos seguidores, entonces tenían un poco de temor. Pero parece ser de que este muchacho, Judas, se presentó y aún hasta preguntó cuánto están dispuestos a pagar. Y ahí hicieron un convenio y el precio fueron 30 piezas de plata. El valor con que uno podía comprar en ese tiempo un esclavo. ¿Saben una cosa? 3 años. 3 años siguió al Señor. 3 años estuvo con el Señor. Y parece que aprendió muy poco este hombre. Habría escuchado tantas lecciones. Había visto los milagros que el Señor hacía, pero lo más importante, en ese tiempo había sido suficiente para reconocer el carácter de nuestro amado Salvador. Pero parece que no hubo mucho interés. Otra de las cosas que me llama la atención, aquel que, vieron que dice la Escritura, moja conmigo en el plato. Miren, me hizo acordar de algo muy interesante.
mamá preparaba unos tucos, unas salsas, unos estofados riquísimos, bien condimentados, bien ricos. Y vieron las mamás de antes, qué sé yo, empezaban desde temprano a cocinar. Ya eran las 10 de la mañana y tenían todos los ingredientes y ahí empezaban las ollas, los fuegos y demás. Y cuando se empezaba a sentir el olor a la salsita, ¡qué rico! Y me acuerdo que la muestra de cariño más grande para nosotros, éramos pequeños, éramos niños, y era ver a mamá que mojaba un pedacito de pan adentro de la olla y nos daba a probar. 1 o 2, como máximo. Uy, pero nos dio ese pan mojado. En ese tiempo de Jesús también era una manifestación de aprecio y de cariño muy grande. Y aquel que moja en el plato conmigo, dijo el Señor sabía que era el que lo iba a traicionar. El Señor sabía qué clase de persona era este. No obstante, siempre manifestó su amor y su cariño hacia Él. Por eso, en esta meditación, algo que no tenés que olvidarte, no te olvides que dentro de los 12 hubo un Judas, pero su corazón estaba lejos de Él. Estaba dispuesto a seguirle. No sé cuáles eran las intenciones. Tal vez le convenía. Quería algo a cambio. Pero realmente no estaba siguiendo a su Señor. Y no me tengo que olvidar. Porque a veces estamos tan dispuestos a vender al Señor por unas monedas, por otra cosa que no tiene tanto valor, por 30 piezas de plata. Estamos dispuestos a traicionar a nuestro Señor. Las cosas no suceden cuando los hombres lo deciden, sino cuando Dios lo decide. Y es increíble que esto sucedió de acuerdo a cómo estaba estipulado en la profecía. Y considerando el hecho de la cercanía de Judas con Jesús, nos damos cuenta que 3 años de ministerio y en el estado en que estaba este hombre. Y tal vez porque habría escuchado las lecciones vez tras vez, pero había guardado esos defectos pequeños que cada vez se hicieron más grandes y más grandes. Ahora, tiempo de crisis. Qué hermosas las actitudes de nuestro maestro ejemplar en este tiempo de gran crisis para él. Tenemos que recordar que los discípulos se encontraron en el lugar donde iban a celebrar la Pascua. Y en aquel lugar, ¿se acuerdan? El Señor le lavó los pies a sus discípulos y a Judas también. El Señor Jesús le lavó los pies a Judas. ¡Qué actitud de amor! ¡Qué actitud de amor! Y nosotros parece que cuando sufrimos solo pensamos de cómo aliviar el sufrimiento. Pero al ver el ejemplo de Jesús, nos damos cuenta que además tenía demostraciones de amor. Demostraciones de amor para con los suyos. ¡Wow! Le lavó los pies. ¡Qué humillación! Por amor. Llegó a la cruz por amor. Y terminábamos diciendo que después de aquella última cena salieron cantando el himno. Él estaba en crisis, con preocupaciones, pero cantaba himnos y alabanzas al Señor. Me encanta escuchar
de aquellos que en este tiempo de crisis, de preocupaciones, alaban, cantan a nuestro Señor. Las cosas no salen como nosotros las planeamos o decidimos. El que decide es el Señor. Y en este tiempo de guerra moderna, real, con un enemigo casi invisible y en nuestras trincheras, allí, tiempo para reflexionar. Una tremenda mujer con un hermoso ejemplo lo dio todo por su amado Salvador. Otro que estuvo allí, en medio de los 12, caminó con el Señor por años, aprendió muy poco y lo traicionó. Mis queridos hermanos, que este tiempo sea para reflexionar y que le pueda sacar la mayor utilidad a esta reflexión de Marcos capítulo 14. Un domingo más, distinto, diferente. Nos vamos a acordar, lo vamos a recordar y también vamos a celebrar aquel día que volvamos a estar juntos otra vez en la iglesia para cantarle al Señor, adorarle y brindarle todo nuestro amor. Mis queridos hermanos, vamos a orar, vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias en esta mañana por tu tremenda misericordia. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia sobre el mundo entero. Y gracias porque has dispuesto este tiempo, estamos seguros, con un plan maravilloso, porque tenemos que estar en las casas, con los familiares, con los amados, tenemos que parar y tenemos que considerar, Señor, cuántas cosas son importantes y cuántas no. Gracias, Señor, porque eres un Dios soberano, el amo absoluto de todas las cosas. A ti te damos la gloria, la honra, la adoración. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Chao, hasta pronto.